Buenas noches, amigas, amigos. Hoy, como todos los lunes a las 8 de la noche, su programa Adicciones. El día de hoy queremos un programa perfecto. Así es. ¿Sí? Porque tenemos a nuestra invitada permanente, la licenciada Edith Guzmán, ¿Qué tal? Buenas noches. perfeccionista por autonomacia, y el licenciado Bruno, nuestro licenciado. Hola, ¿Qué buenas dice, noches. licenciada? Buenas noches, licenciado. No, no es así. El tema de hoy es el perfeccionismo y qué repercusión tiene en las adicciones las personas que son perfeccionistas, que tienden a que cuando no salen las cosas bien, se frustran. Y como hemos visto en programas anteriores, hemos visto frustración y hemos visto otro tipo de síntomas que se nos dan en los problemas de adicciones. Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese tema que también ha sido pedido por mucho de nuestro auditorio, lo que es el perfeccionismo. Bien, vamos a poner un video que no dura arriba de 2 minutos como nota introductoria y después vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que se entiende por perfeccionismo y la influencia de este en los problemas de conducta y obviamente en las adicciones. No se vayan, en un momento regresamos. Dejando de ser perfeccionista para aumentar la autoestima. La gente perfeccionista sufre muchísimo. Imagínate una chica perfeccionista que tarda mucho tiempo para arreglarse, cuidarse, cambiarse, no sabe qué ropa ponerse. O un chico que si no le sale bien una cosa, se pasa horas y horas hasta que quede perfecto, olvidándose hasta de comer y de disfrutar el día. Hay gente también que es perfeccionista con los demás, y hay gente que se siente exigida por los demás. Vamos a hacer un test para ver si somos perfeccionistas o no. Cuando empiezo alguna cosa, me preocupa mucho equivocarme. ¿Tengo metas muy elevadas difíciles de alcanzar? Cuando hago algo, ¿no me puedo relajar hasta que salga bien? Si cometo un error, ¿siento que todo se estropea? Si respondiste más de un sí, eres perfeccionista. El perfeccionista tiene una creencia básica que es, si lo hago perfecto, saldrá excelente. Es decir, que se asocia el perfeccionismo con la excelencia, y la excelencia es muy distinta al perfeccionismo. Las ideas más frecuentes que aparecen en la mente de un perfeccionista son, si lo hago perfecto, me amarán. Muchas veces el perfeccionista pone en el logro o en el resultado el amor o el cariño. Es decir, si lo hago bien, valgo, y si valgo, me van a amar. Entonces, lo que está en juego no es solamente lograr algo bien, sino que en realidad el premio secundario es el amor o el afecto de los demás. El perfeccionismo se aprende en casa. A veces se aprende por tener padres ansiosos. Se aprende también por imitación. Y al perfeccionista lo que le pasa es que mira la meta y cree que tiene que llegar de manera perfecta, sin ninguna complicación por el camino. Nada de avanzar y retroceder, dar 2 pasos adelante y 2 atrás. Tiene la ilusión de que todo tiene que ir perfectamente bien, y de ahí viene uno de los grandes miedos del perfeccionista, que es el error. Es decir, que el error es algo terrible que piensan que te hace retroceder. No lo entienden como una oportunidad para ver más claro el camino a seguir. Y es que el error realmente nos acerca a la meta. El aprendizaje se compone claramente de aciertos y errores. Para dejar el perfeccionismo y aumentar la autoestima, tienes que ver que los errores son parte de la vida. Y también meditar sobre ciertas creencias que tenemos y que no nos hacen bien, como la de si lo hago perfecto, me amarán, o si lo hago perfecto, vale, que es otra creencia falsa, es decir, que si no está bien hecho, las cosas no sirven. Otra creencia es, si lo hago sin errores, tendré paz, y estas metas altas e irreales hace que uno termine frustrado. Si te ocurre esto y te equivocaste, proponte ver qué cosas hiciste bien. Cuando el error nos paraliza, entonces entramos en el camino del perfeccionismo. Pero cuando el error es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento, entonces disfrutamos lo que hacemos.
Por lo tanto, para aumentar tu autoestima, proponte disfrutar un poco más y valorar tu esfuerzo, y no tanto el logro, y nunca asocies tu autoestima por lo que hagas. Valemos por lo que somos y nunca por lo que hacemos. Bien, pues ya estamos de regreso con esta situación del perfeccionismo, como pudimos ver en el documental. Pues es una situación bastante difícil porque no únicamente se canaliza al reconocimiento que se tiene de uno mismo ante la sociedad, sino el propio reconocimiento que tenemos, nuestra propia autoestima. Y cuando se ve destruida nuestra autoestima, pues entonces sí tenemos un gran problema, como lo vimos en algún programa anterior, lo que es la autoestima. Entonces las personas que tenemos o tienen este problema del perfeccionismo van a ir involucrados también el aspecto de autoestima y el aspecto de frustración. Una persona que es perfeccionista no tolera el error, no tolera la frustración y no se da cuenta que es en base precisamente a los errores, a los fracasos superados, como la persona tiene un aprendizaje y cómo la persona va creciendo y va desarrollándose dentro de su ambiente social. El perfeccionista no lo tolera. ¿Qué nos dice al respecto, licenciada? Bueno, primeramente veamos el concepto de perfeccionismo. El perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y debe de alcanzar la perfección. Es un deseo de mejorar, un afán por alcanzar metas cada vez más elevadas y la preocupación porque los demás piensen, por lo que los demás piensan de nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Pues obviamente comienza a surgir cuando en la vida cotidiana las personas se sienten cada vez con tareas, que estas tareas son un reto y que se debe de dar lo mejor y más aún, ¿no? Siempre el esfuerzo que se hace, bueno, se cree bueno, pero no excelente, siempre se está pidiendo dar un plus, algo más, aunque tengan logros, siempre está en la mentalidad, pude haberlo hecho mejor o me faltó, y esto también determina mucho para no poder de alguna manera estar contento con lo que se logra, ¿no? Perfecto. Desde el punto de vista de la psicología, una persona que tiene un problema de perfeccionismo, ¿se le puede considerar que tiene alguna psicopatología o es una situación que se aprende a través de generaciones o es una forma de sentirse aceptado socialmente, o cuál es el enfoque que le da la psicología a este problema? Sí, tiene que ver con, como lo menciona en uno de esos puntos, el hecho de se va transmitiendo igual de generación en generación, por el hecho de que, no sé, alguien que se siente presionado por realizar una cosa a la perfección, posiblemente sea porque tuvo un padre muy severo que le exigía mucho. Entonces el perfeccionismo, por decirlo de alguna forma, es un refugio ante un castigo. O sea, perfecciona las cosas para evitar ser castigado. Estoy, no sé, de alguna forma recordando, no sé por qué recordé a Hitler en este momento, quizá porque su padre de niño le propinaba vejaciones, golpes, humillaciones, y de ahí se desembocó esta idea de una raza pura, ¿no? de una raza perfecta. Entonces sí tiene que ver con una cuestión de generación en generación, de cómo se transmite un super yo, como se le llama en psicoanálisis, el super yo, o una figura parental introyectada, que alguien se siente agobiado por esta figura. O sea que sí puede ser una cosa adquirida de generación en generación, y lo vemos en las escuelas. ¿Cuántas ocasiones llega el niño con una calificación mediana, tiene digamos un 7 y pasó la materia, y los padres le dicen, no, espérate, ¿cómo 7 si te tienes aquí casa, tienes el uniforme limpio, te llevamos a tiempo a la escuela, tienes los libros, tienes todos los elementos para sacar 10, entonces el próximo mes quiero que sea 10, y si el niño no saca 10, el niño se va frustrando y va teniendo ese miedo, ese pánico que comentaba el licenciado Bruno, del aspecto de la forma en que se impone desde niños a las personas a que lleguen a la excelencia, que como veíamos en el ¿cómo se llama el video?
no es sinónimo perfeccionismo de excelencia, sino que debemos dejar desarrollar las capacidades del ser humano precisamente a cada quien a su nivel. No todos tenemos, por ejemplo, capacidades para las matemáticas, pero podemos desarrollar una capacidad para la filosofía o para la técnica. Sin embargo, se van adoptando conductas perfeccionistas en donde nos empiezan a exigir más allá de nuestras capacidades para llegar a esa situación perfecta. ¿Y qué es lo que comentaba la licenciada hace unos instantes? Precisamente cómo la persona va tendiendo a ser perfeccionista para obtener el reconocimiento y algo muy importante que se dijo, el amor de los demás. ¿Qué más podría comentarnos sobre el perfeccionismo? ¿Cuáles son las características, etcétera, licenciado? Sí, de hecho, dentro del perfeccionismo hay mucho miedo al fracaso, ¿no? A la crítica que le va a traer esa desaprobación. Estamos hablando aquí de factores como ya los hemos mencionado en otros programas, de autoestima, de ansiedad, de miedo, de vergüenza, ¿no? Entonces, estos síntomas están muy marcados en las personas perfeccionistas, ¿no? Porque evidentemente pues son personas inseguras, exigentes, ¿no? Rígidas, extravagantes, irritables, ¿no? Obsesionadas con que todo salga bien bajo los criterios que ellos tienen como perfeccionistas. Y esto va más allá, porque el ser perfeccionista no es para sí mismo, también se lo aplican a las otras personas, a su entorno. Un padre que es perfeccionista, evidentemente él ha vivido así, ¿no? Como lo decía nuestro psicólogo Aarón, ha venido de generación en generación, a él le enseñaron que las cosas se hacían bien o no se hacían, y de alguna manera también lo transmite a los hijos y a su entorno. ¿Por qué? Porque de la manera como él vive, quiere que vivan todos los demás o que le respondan todos los demás, ¿no? Entonces, ahí está la baja tolerancia a la frustración, el enojo, ¿no? Hay muchos factores internos dentro del perfeccionismo. ¿Qué nos dice sobre esto, licenciado Bruno? Me parece interesantes los comentarios que están haciendo, porque de nuevo sigo con la línea de Hitler. Su padre le exigía que él se encargara de un puesto de aduanas que él mismo tenía, pero Hitler se sentía más interesado por el arte y fue rechazado en 2 ocasiones de la Escuela de Arte de Viena. Entonces lo transpolo a la situación actual en nuestro país. O sea, ¿cuántos jóvenes exigidos por el padre que el joven estudie, no sé, arquitectura, pero el joven quiere realizar o entrar al arte y no son aceptados, ¿no? O sea, porque practican o realizan un examen queriendo entrar a arquitectura, cuando ellos realmente lo que quieren es realizar otra cosa, ¿no? Ahí está precisamente ese padre severo, o el super yo severo, ejerciendo presión, lo cual genera en las personas inhibición, síntoma y angustia ante el error precisamente, porque el castigo mayor que puede dar un padre es la muerte, ¿no? O sea, ya en una fantasía. Entonces, lo que se le tiene miedo es precisamente no cometer un error, porque puedo recibir el castigo del padre. Claro, estoy hablando de cuestión subjetiva, que me puede llevar a la muerte. Entonces, creo que por ahí podría incluso imaginarme el posible camino de los suicidios de algunos jóvenes que, sí, así es, que no se quedan en la universidad, ¿no? Es el tema precisamente que iba a tocar. La persona que tiende a ser perfeccionista no tolera la frustración, como atinadamente dice la licenciada Guzmán, y al no tolerar la frustración siente fracaso, y al sentir fracaso se siente inútil, y al sentirse inútil, muchas ocasiones llega al suicidio, llega a la droga, llega al alcohol, que es una droga también, o a una forma de escape. ¿A qué? A la neurosis. A la neurosis, obviamente. A la codependencia, a muchas adicciones. Obviamente, como vimos en programas pasados, la neurosis es un paso previo a las adicciones. Normalmente más del 98% de los que tienen una adicción son neuróticos, y también puede ser a esa exigencia, ya sea de sus padres hacia ellos, o ellos mismos se la imponen. ¿Por qué? Porque necesitan un reconocimiento social. Y vamos a la competencia que tenemos los seres humanos ya en la vida social. ¿Quién tiene la mejor calificación en la escuela?
quién tiene el mayor reconocimiento de los maestros, quién tiene el mayor reconocimiento de los padres, quién es la estrella en los deportes. Es la persona que tiende a ser perfeccionista, y muchas ocasiones, como decía activamente el psicólogo, pues independientemente de que llegue a obtener, no sé, en el caso que ponía el título de arquitecto o de abogado porque se lo impusieron, muchas ocasiones no se siente a gusto con el desarrollo profesional y trata de obtener o de dedicarse a algo que en realidad le gusta, independientemente de lo que fue obligado a hacer. Yo recuerdo en muchos compañeros en la Facultad de Derecho que por exigencia de los padres tenían que ser 10 cerrado, y había ocasiones en que los maestros les decían, oye, tú estás exento de examen, tienes 9, y decían, no acepto el 9, yo hago el examen porque necesito el 10. Y yo, oye, ¿para qué necesitas el 10? Si de todas maneras 9 es aprobatoria y es alta. Dice, es que en mi casa no toleran que yo lleve un 9. Entonces ahí también se ve cómo la persona pues se ve imbuida, se ve influenciada, se ve obligada a una determinada calificación por un capricho del padre. ¿Qué opina al respecto, licenciado? Bueno, es un método que se aprende en la infancia, definitivamente, y es algo que ya después en la adultez nada más se reproduce. Es un mecanismo que ya se trae tan aprendido que se va reproduciendo en la adultez, y obviamente se va dando de herencia a los que vienen, ¿no? Entonces es importante. Me gustaría mencionar dos cosas. Una, el perfeccionismo está relacionado con la necesidad de tener la aprobación de los demás y de nosotros mismos. El temor al rechazo, una actitud autocrítica y muy negativa, un pensamiento extremista en donde solo existe todo o nada, bueno o malo, y no vemos puntos intermedios entre esto. La percepción equivocada de nosotros mismos y de la realidad, al creer que es posible que todo lo que una persona hace siempre salga bien. Calificar los errores como fracasos, calificarse y valerse como persona en función de los éxitos o de los fracasos que tenemos. Deterioro en la salud, un pobre autocontrol, relaciones personales conflictivas, una baja autoestima, como ya lo hemos estado mencionando, además de ser vulnerables a padecer diversos trastornos en el estado anímico. Ese es por un lado. La otra, todo ser perfeccionista siempre está dispuesto a agradar, por un lado. Sabe buscar la perfección, que buscar la perfección te hace daño, pero crees que es el precio que debes de pagar por el éxito. O sea, siempre se trae como esa mentalidad, ¿no? Les gusta dilatar las cosas porque hasta que no sienten que están perfectas, creen que están concluidas, ¿no? Critican a los otros, apuntan siempre a lo grande, les cuesta abrirse hacia los demás, lloran por los errores que cometen porque lo ven como grandes fracasos o tragedias, ¿no? Personales. Toman todo a modo personal, se ponen a la defensiva cuando los critican, sienten que nunca es suficiente. Para ellos ser del montón los pone nerviosos, disfrutan con los errores de los demás, claro, ¿no? Porque eso los alimenta su ego, ¿no? Claro. Sienten nostalgia, por ejemplo, de su época escolar, ya cuando están en la adultez. Tienen un alma culpable, o sea, hay mucha sentimiento culpa. De culpabilidad. Así es. Entonces, de alguna manera, son algunas características que hay en las personas que son altamente perfeccionistas, ¿no? Y hay mucho sufrimiento, y lo digo por conocimiento propio, ¿no? Yo lo decía antes de comenzar el programa, que yo me di cuenta en el transcurso de mi vida que he sido una persona perfeccionista, y sí hay mucho sufrimiento, ¿no? Porque evidentemente sí es siempre estar buscando más, y cuando se tienen logros es muy complicado el hecho de poderlos disfrutar. Dice la persona perfeccionista, en este caso conmigo, ha sido, bueno, sí fue bueno mi logro, pero necesito que sea más grande, ¿no? Claro. Entonces nunca es suficiente, y en verdad sí, eso lleva a mucho sufrimiento, a mucho estrés, a mucha ansiedad, a miedos, ¿no? A inseguridad, sí, obviamente hay una baja autoestima, ¿no? Todo lo que hemos estado platicando. Así es. ¿Qué nos puede decir la psicología? ¿Qué nos puede decir la ciencia? Como la relación que puede existir entre el perfeccionismo y las adicciones. Quisiera tocar un punto antes de la pregunta.
Estaba escuchando esto de que nos comentaba Edith que ubicaba que nunca es suficiente, y de inmediatamente lo relacioné con los dos programas pasados, ¿no? Tanto el anoréxico como el bulímico decían que no había un límite, ¿no? Que no había un límite a parar de comer, es decir, es una conducta también sin límite, Así es. desbocada. O sea, para el parecer no hay una ley o algo, un freno que tenga. Me llama la atención eso. Hay una relación, ¿no? Cuando menciona o pregunta sobre la ciencia, estaba recordando que hoy día, a propósito incluso de siguiendo con esta línea de la escolaridad, los niños nombrados o diagnosticados con déficit de atención. Hoy día los avances científicos han llegado a que, interviniendo en la cadena genética antes del nacimiento, pueden tener niños que no padezcan este trastorno, ¿no? Pero ahí lo que queda borrado es precisamente una cuestión subjetiva, es decir, que estos jóvenes no se hagan cargo incluso del sufrimiento que está alrededor de todos nosotros. Entonces, es a tal grado el perfeccionismo que la ciencia está interviniendo ya para que las personas sean perfectas. Entonces ahí hay un tema un poco más delicado que una cuestión de personalidad, ¿no? Porque entonces ya hay una intervención científica para eso. Entonces pareciera que estamos viviendo la herencia del deseo de Hitler, o sea, la raza pura, que no se equivoca, pero la ciencia en ese momento se está equivocando, olvidando que a partir del error puede haber mayores avances. O sea, le están restando el lugar al error, de los cuales alguien se puede levantar también, ¿no? Claro, y se fortalece. Sí, claro. Y los errores fortalecen y las experiencias van dando al ser humano mayor y mayor seguridad. Y las experiencias están hechas a base de acierto y error, y así es como van creciendo. Imagínense que la ingeniería genética llegue a tal grado que en un momento determinado se crea o pueda crear una raza perfecta. Sería el tercer Reich de Hitler, ¿no? Los 1000 años que debe de durar la perfección de la raza aria. Sí, incluso hay películas, estaba recordando una que se llama Gattaca, que habla precisamente de eso. Y que al final de esta película lo que resaltan es precisamente el valor de lo humano. O sea, que precisamente en este afán por el perfeccionismo, a estos grados científicos, se borra de alguna forma lo humano. Estoy también recordando las cuestiones de la esquizofrenia. Lo que hacen es precisamente los medicamentos o ciertas intervenciones, es borrar lo humano, que es lo subjetivo, que es borrar los sueños, los lapsus. Esas equivocaciones, incluso al hablar, cuando digo un lapsus, las equivocaciones al hablar, que puedan generar la relación para que una persona pueda resolver ciertas cuestiones. Es decir, queda borrado lo humano en ese afán. Es por ello que digo que es un tema que conviene tratarlo a cuidado, ¿no? Claro. De ahí la palabra de que errar es humano. Claro. De ahí que sí, claro. ¿Verdad? Y después dice, perdonar es divino, ¿no? O sea, yo como perfeccionista sé que los seres humanos pueden errar, y yo como me siento Dios, pues los perdono, los acepto. Pues no. Lo que comentaba aquí el licenciado Aaron Bruno es muy interesante. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar a una Matrix? A una computadora que vaya haciendo toda la conducta humana perfecta. Claro, hace algunos momentos, hace algunas horas estuve leyendo algo sobre la filosofía de ese gran educador y filósofo mexicano José Vasconcelos, y él decía que no tanto a la tecnología, que no tanto al aspecto científico, sino que estábamos descuidando el aspecto emocional del ser humano. Decía por eso que la raza iberoamericana, en su libro La raza cósmica, debía llegar a través de la emoción y a través del conocimiento de sus orígenes a ser la quinta raza. O sea, aquí cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de ese aspecto humano tan nuestro,
pues estamos obviamente sujetos al error, y ese error nos va a dar una fortaleza para que en situaciones posteriores pues tengamos la experiencia y podamos ir superando esos errores y podamos también, ir generando otros errores que nos puedan dar obviamente una experiencia y que vayamos así hacia un desarrollo. Pero si nosotros somos perfeccionistas y queremos que todo salga bien, perfecto, pues para empezar, los sistemas políticos que tenemos hoy en día desaparecerían, ¿no? Digo, sin meterme en Honduras. Pero estamos viendo, y no solo en este país, sino en todo el mundo, cuáles son, que los sistemas políticos, los sistemas económicos, ya no dan más de sí, que ya son imperfectos, que ya son obsoletos y que tenemos que ir buscando la manera de encontrar tanto un sistema económico más adecuado a la situación actual de la humanidad, como un sistema político que se vaya también adecuando para resolver las necesidades del ser humano actual. Si fueran perfectos, pues obviamente pues estaríamos todavía en el milenio del Reich que quería nombrado Adolfo Hitler, ¿verdad? Nombrado Adolfo, innombrable para muchos. Sí, claro. Pero incluso de esa experiencia, quizás retomándola, haciendo análisis, se puede recuperar, como bien dijo, una enseñanza, ¿no? Y, claro. Y ver en qué nosotros estamos cayendo, o sea, nosotros como cultura. Hacer esa conciencia, ¿no? Sí, es decir, estar como atentos de ese antecedente. Yo creo que es una situación bastante difícil, una situación que tenemos los seres humanos que ir superar, y eso no se da a través más de lo que habíamos en otros programas, la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Pues precisamente eso, darnos cuenta que somos entidades que tenemos muchas capacidades y que también tenemos muchos defectos, y que esa combinación entre defectos y capacidades me dan el carácter humano que comentaba el licenciado Bruno, ese carácter de humanidad, ese carácter también de no vamos a decirle fracaso, pero sí de equivocarnos, que nos dé la facultad de equivocarnos. Pero a todo esto yo quisiera que me explicara cuál es la consecuencia de las personas que tienden a ser perfeccionistas con las adicciones. La relación que encuentro de primera mano, esta cuestión, en el perfeccionismo, como lo dije hace un momento, es como un refugio al error, o sea, un refugio al castigo que puede generar el error. Entonces, es como también una fuga de cierta realidad. Entonces, estar empeñados en estar haciendo cosas perfecciones es huir precisamente de un castigo, o de la realidad, como las adicciones precisamente. Pero ahí entra otro punto, o sea, ni en la represión ni en la evasión se escapa precisamente de los efectos que emergen, es decir, de los síntomas. O sea, pues por ahí puede tener la relación entre adicciones y perfeccionismo desde su punto de vista. Bueno, el perfeccionismo también está muy relacionado con la hipersensibilidad, ¿no? Se adquiere una hipersensibilidad en el ser, y evidentemente todo ser perfeccionista va a tener mucha ansiedad, ¿no? Va a generar mucho estrés, y evidentemente va a querer fugarse de todo esto que está sintiendo. Va a buscar una fuga, ¿no? En donde no le ponga límites, como bien lo decía Aarón, y todas las adicciones es ir tirando esos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque las dosis cada vez son más fuertes, tanto emocionales como en sustancias. Al final del día siempre se quiere más porque no se es suficiente ya para poderse anestesiar. Entonces, este perfeccionismo no me suelta, no me deja, y entonces pues yo necesito algo más fuerte para que yo pueda apaciguar estos miedos, esta culpa, esta vergüenza, esta ansiedad, esta depresión, esta baja tolerancia, ¿no? Estos miedos, esa frustración. Sí, todo lo que yo estoy sintiendo necesito fugarme, y entonces voy a adquirir una frustración que me haga ver más hacia otro lado que mi propio ser, que trabajar en mí, que tener esa aceptación. Y pues evidentemente es muy dañino ser perfeccionista, ¿no? Porque
Los perfeccionistas son personas que tienden a tener un pensamiento polarizado, como ya lo habíamos dicho, de todo o nada, ¿no? De o lo hago bien o no. O no hago nada mejor. Ajá, o todo lo sobregeneralizan, ¿no? Nadie me quiere, me va mal con las mujeres, soy un tonto, ¿no? Nada me sale bien en la vida, ¿no? O sea, están generalizando como si siempre fuera esa situación igual, cuando realmente sí han tenido logros y bueno, no están como dispuestos a verlo porque no han sido suficientes. También evidentemente hay mucha descalificación de lo positivo en este sentido, ¿no? Sí se tiende mucho a sacar conclusiones precipitadas, ¿no? En este sentido, a esta lectura del pensamiento del otro, ¿no? Sé que se están riendo de mí, ¿no? Yo no le gusto, por ejemplo, ¿no? Estoy citando algunas cosas que se dan mucho a alguien. No le gusta mi trabajo, por tanto, pues la mayoría de mis compañeros me van a criticar o no voy a ser bueno para mi jefe, ¿no? Es en todos los ámbitos realmente, no nada más es en el hogar, sino en el claro. desarrollo humano, ¿no? La adivinación, ¿no? Este sentido de profetizar lo que va a pasar, ¿no? Y obviamente sé que me va a ir mal en el examen, ¿no? Me van a correr, ¿no? Empezar como a futurizarse en este sentido, porque pues evidentemente creo que no estoy cumpliendo con los estándares de los demás, y entonces pues bueno, yo empiezo como a tener este tipo de conductas, ¿no? Esa proyección que se da dentro de todo esto, la magnificación y la minimización de las cosas que uno hace, y evidentemente pues también tener esta visión catastrófica, ¿no? Donde dice uno, bueno, yo soy inservible, ¿no? Nada me sale bien, no ha sido perfecto, ¿no? También esto contribuye mucho en el sentido en que muchas veces limita, está el miedo de cometer un error, que ya no se ponen metas. Entonces, ¿para qué conseguir una meta si yo sé que ya no soy bueno? O que no la voy a poder alcanzar, o que no lo voy a poder lograr. O sea, no nada más es la autoexigencia, sino también es el sentido de paralizarme de miedo, porque yo sé que no soy perfecto, porque siempre me he equivocado y entonces mejor ya no me atrevo. Y esto también es mucho de llamar la atención, y esto lleva a una depresión, evidentemente, como consecuencia de decir, bueno, no soy perfecto, no soy la persona que va a tener los logros que a mí me gustaría conseguir, mejor me quedo quieto, ¿no? Mejor no hago nada. Y eso genera también mucho estrés, mucha frustración, ¿no? Mucha negación. Evidentemente, pues también está mucho el debeísmo, el deberías, ¿no? Yo debería de hacer esto, o tú deberías de hacer lo otro, ¿no? O hubiera hecho. Ajá, la etiquetación, por ejemplo, ¿no? De soy un tonto, soy un imbécil, ¿no? Siempre etiquetándome a mí o etiquetando a los otros, ¿no? En ese sentido. La personalización, ¿no? De tomarlo todo como personal. La culpabilidad, que ya hemos hablado mucho de ello también, obviamente en este complejo de mártir o de sentirse uno como la persona más, minimizada del mundo en este sentido. La culpabilidad y después la punibilidad. Así es. O sea, soy acreedor a una pena por mi incompetencia. Así es. Entonces, de alguna manera, pues hay muchas cosas que nos producen daños, ¿no? Y evidentemente, como seres perfeccionistas, pues hay muchas consecuencias en donde vivimos tensos, angustiados con facilidad por este miedo a equivocarnos, ¿no? No disfrutamos estos logros. Y obviamente el sentirnos inútiles pues es algo que nos pega muy muy fuertemente, ¿no? Claro. Entonces, ¿sus conclusiones, licenciado? La primera, a propósito de esto que está mencionando de que soy merecedor a una pena por haberme equivocado, esa pena, al parecer, como lo dije al inicio, puede ser la pérdida de amor, como también se mencionó, que puede ser también la pérdida de la vida. Entonces, una forma de afrontar el miedo a perder la vida puede ser la vía de lo cómico. Por ejemplo, estaba recordando la representación que hacemos los mexicanos de la muerte. Es una forma de reírse de ella, como lo plasma Posada. Es decir, una forma de que la muerte transite entre nosotros sin que nos angustie, porque nos podemos reír de ella. Es decir, esa muerte que nos está rondando, por si nos equivocamos o no, quizás tramitarlo de otra forma, ¿no? Vía lo cómico o lo gráfico. Por eso menciono la
las figuras, la caricatura de Posadas. José Guadalupe Posadas. Entonces, también retomando lo de la cuestión académica, sí, actualmente se vive una competencia encarnizada, incluso a muerte, por obtener un lugar, o que ya que se tiene, conservarlo. Quisiera hacer un matiz a la palabra competencia. Quizás entonces de lo que debería encargarse cada quien es de lo que le compete. En el sentido de competencia, me compete, me incumbe. Y no confundirlo incluso, o no llevarlo más bien al grado de la competencia encarnizada. Quizás una forma más viable de que alguien logre lo que realmente quiere es cuando se siente comprometido en hacerlo, cuando le compete, y no cuando está compitiendo con otros. Bien, ¿tus conclusiones, licenciado? Bueno, evidentemente con lo que está diciendo Aarón, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de autoestima, hablábamos de esta parte de la competencia, ¿no? Y de cuando uno trabaja bien la autoestima, cuando tiene una autoestima alta y saludable, pues nos damos cuenta que no tenemos que competir con nadie porque somos seres únicos y extraordinarios, ¿no? Sí, en este sentido, por ejemplo, ahora que desde que nosotros lanzamos el tema, a mí me escribieron varias personas, varios amigos diciéndome, ¿por qué vas a hablar de mí? ¿No? Hay sí, de alguna manera, ese reflejo de la gente de saber que son perfeccionistas, que hoy por hoy ya nos estamos dando cuenta qué tan perfeccionistas somos, y de hecho quedé de mandarles un saludo a todos mis amigos perfeccionistas dentro del programa, les dije que les mandaría saludos. Y bueno, antes de dar las conclusiones, me gustaría nada más rápidamente hablar de 3 mitos y 3 realidades sobre el perfeccionismo. El primer mito es pensar que si dejamos de buscar la perfección, automáticamente caemos en la desidia y la irresponsabilidad. Evidentemente, en la realidad, pues obviamente aquí nada más están viendo 2 posibilidades, ¿no? Perfección o irresponsabilidad. La dualidad, otra vez, ¿no? bien o mal, todo o nada. Entre los extremos, pues obviamente va a haber muchos intermedios, ¿no? Entonces esto no es un mito realmente, no es que tengamos que ser perfectos. Segundo mito, no tendría el éxito que tengo si no me esforzara por hacer las cosas perfectamente bien. En la realidad hay muchísimas personas exitosas que no son perfeccionistas. El éxito depende del talento, de las habilidades y del conocimiento, como ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Y el tercer mito es, el perfeccionista logra todo lo que desea. La realidad es que muchas veces el perfeccionismo nos limita ante la posibilidad de fracasar. La gente perfeccionista puede posponer y dejar de actuar, o sea, en este sentido del miedo, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, a mí me gustaría decir que si nosotros empezamos a trabajar con nuestra autoestima, en este caso, lo digo también de manera personal, a mí me ayudó mucho esa parte porque evidentemente es cuando también baja esta presión social de ser el perfecto en la imagen, en el conocimiento, en el estatus, en todo lo que la sociedad nos exige hoy por hoy, pues evidentemente fue empezar a ser más flexible conmigo misma, ¿no? Y en ese sentido, pues esa flexibilidad me da mayor libertad de ser quien soy, no de quien esperan que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, yo sí diría que siempre es importante para empezar a trabajar con nuestro perfeccionismo en aras de poderlo dejar y de poder ir disminuyendo estos pensamientos erróneos con los que hemos crecido toda la vida, pues evidentemente crear hábitos nuevos cada día, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues recordar que hemos cometido errores en el pasado y que estos no nos han traído consecuencias catastróficas. También que podemos corregir muchas cosas y que lo hemos hecho muchas veces, que no somos dioses y que obviamente somos imperfectos, que nadie sabe todo de todo, ¿no? No somos todólogos en este aspecto, ¿no? Y en este mundo. El perfeccionismo también pues nos hace intolerantes e impacientes, entonces de alguna manera recordar también que eso nos ha causado y nos ha generado daño y pues cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de todo esto, evidentemente pues nuestro perfeccionismo va disminuyendo, ¿no? Y obviamente ver que de esos errores se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Que no me debo de comparar con los otros, como ya lo hablamos aquí, ¿no? Y que no debo de ser tan duro ni tan estricto conmigo misma,
que necesito tener como más gentileza y comprensión de mi parte y para con los demás también, porque no solamente el perfeccionismo lo aplico conmigo, sino también se lo aplico a los demás, ¿no? Y tratar de, obviamente, buscar esta salida conmigo misma, trabajando con mi propio ser en estos aspectos, en quién soy, ¿no? Y darle mayor fuerza a mi ser, ¿no? Y no a lo que esperan de mí. Y pues evidentemente de alguna manera se puede ir trabajando con todo esto, y ya cuando uno tiene la conciencia de que uno es perfeccionista, pues evidentemente hay que trabajar con ello para que el sufrimiento disminuya, ¿no? Bien, le agradezco mucho su opinión. Y yo así rápidamente, hoy no quiero competir, quiero compartir. Eso. Darme a los seres humanos, dar lo mejor de mí, o darme a mí mismo como soy, aceptándome como soy, pero darme sinceramente a los demás. No competir, sino compartir. Y yo los espero el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones, a nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz. Que tengan excelente noche. Hasta luego.